Bueno, ahora sí vamos a explicar un poco qué es el software. Como dijimos, es la parte lógica de una computadora, un dispositivo electrónico, ¿sí? Es la parte que no podemos tocar, la parte intangible, ¿sí? Pero es totalmente importante para que una computadora funcione bien, ¿sí? Una computadora no sirve de nada. ¿Qué pasa? Si solo tengo elementos físicos como memorias, pero no le puedo dar un uso, ¿sí? O interactuar, que la memoria guarde algo o que almacene algo en algún lugar específico, ¿sí? Es lo mismo que nada. Yo puedo tener un aparato, digamos, un celular sin un Android. ¿Cómo hacemos para interactuar? Por ejemplo, tendríamos el aparato, tendríamos la mejor memoria, tendríamos la mejor pantalla touch o todo lo que ustedes se imaginen, pero si no hay un software que haga que yo pueda utilizar todos esos elementos del hardware, no lo voy a poder utilizar. Entonces, ¿qué es lo importante del hardware y del software? Es que haya una simbiosis, que haya que uno funcione para el otro, ¿sí? Cuanto más aplicado está el software al hardware, mejor va a ser el dispositivo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, iPhone, ¿sí? O Apple. ¿Qué es lo que hace? Apple desarrolla un sistema operativo único, ¿sí? Para un solo dispositivo. Entonces lo optimiza al máximo, le saca el máximo provecho a todos los componentes electrónicos que tiene adentro. En cambio, Android tenemos una gama de millones de teléfonos, Motorola, Alcatel, Huawei, bueno, Samsung, todas esas marcas utilizan el mismo sistema operativo. Si bien la tratan de optimizar, es más difícil optimizar algo, ¿sí? Si es genérico, a optimizar algo si se hace solamente para ese aparato. ¿Se entiende? Por eso es que da la sensación de que un iPhone es mejor que un Samsung, pero en realidad es solamente cómo aplican el software, porque es más, los dispositivos, por ejemplo Samsung, por ahí tienen hasta mejores partes individuales, ¿sí? En hardware que el mismo Apple, pero bueno, al tener un software especializado y que haga que funcione todo de una manera rendimiento al 100%, da la sensación de que funciona mejor, también las terminaciones se enfocan mucho en lo visual, así que bueno, es más que nada para que sepan que lo importante que es que un software y un hardware estén de la mano y puedan interrelacionarse. Entonces, dentro del software tenemos, como hablamos, sistema operativo, ahora vamos a nombrar alguno. Tenemos software de aplicación, ¿sí? Que son los software de aplicación, los programas que habitualmente utilizamos, y software de programación, que son los software que utilizan los programadores para hacer programas o aplicaciones, justamente. Dentro del sistema operativo, si damos una definición, podemos decir que es un conjunto de programas que se integran con el hardware para facilitar al usuario el aprovechamiento de los recursos disponibles. Algunos, ¿cuáles son los principales objetivos que tiene un software o un sistema operativo, mejor dicho? Primero, proveer de un ambiente de trabajo para que el usuario pueda utilizarlo. Hacer uso eficiente del hardware, que es lo que yo decía recién, ¿sí? Que es fundamental poder utilizar al máximo todo lo que tengamos adentro de nuestro aparato. Y proveer una adecuada distribución de los recursos, porque el sistema operativo va dando, ¿sí? El orden de cómo utilizar todo lo que voy a hacer en el dispositivo. Por ejemplo, si hay una notificación externa, ¿interrumpo un programa o no? Bueno, todas esas cuestiones las va a hacer el sistema operativo. Si yo estoy trabajando en algo, si me recibo un mensaje, necesito, sí, o una llamada telefónica, necesito interrumpir para que esa llamada ingrese. Bueno, todas esas cuestiones las tenemos que optimizar en un sistema operativo para que la máquina sea lo mejor posible, sí, o que el dispositivo funcione de la mejor manera. Algunos sistemas operativos, sí, acá tenemos Apple, este pingüinito generalmente simboliza Linux, Windows, iOS, ¿sí? Que en los móviles se involucra con el Apple, Android, que es el Linux en los móviles, y después tenemos otro que generalmente hubo en una época que era el Ubuntu, en móviles ya no existe más. Sí, es una distribución que se usa para Linux, en algunos que quieran tener Linux pueden usar esa. Las aplicaciones, bueno, ya conocen todas las aplicaciones. En esta cátedra vamos a ver el Excel, el Word, el PowerPoint, el Access, ¿sí? Que son aplicaciones específicas del Microsoft Office, ¿sí? Pero hay un montón de aplicaciones, el Chrome, el Windows Multimedia, bueno, todas las que usan el celular, el WhatsApp, el Facebook, son todas aplicaciones
que lo que hacen es cumplir una función particular que alguien quiere hacer. Por ejemplo, si yo quiero enviar un mensaje a alguien, abro el WhatsApp. Si yo quiero hacer un documento, abro el Word, ¿sí? Dependiendo qué quiero hacer yo con el dispositivo, es la aplicación que voy a utilizar. Ahora bien, como para poder cerrar este primer concepto y algunas ideas que terminemos de interpretar, vamos a ver algunas abreviaturas. Esto ya lo dije en el tema del bit. Es más que nada como un refuerzo, o si alguna vez, si no lo vieron nunca, que tengan una idea de cantidades, ¿sí? Estos son abreviaturas. En vez de poner 1000, yo lo que hago es poner kilo, o decir kilo. En vez de decir 1.000.000, digo mega. Si son abreviaturas, porque es más fácil decir, y dame una memoria de 1 gigabyte, dame una memoria de 1.000.000.000 de bytes. Es solamente para evitar hablar de millones. Ya en la moneda argentina podríamos empezar a usar alguna de estas, ¿no? Porque un alfajor casi que nos sale 1 kilo peso. Pero bueno, es para eso, es para abreviar y poder de manera más simple, ¿sí?, describir números muy grandes. Después algunos conceptos, ¿sí? Hertz, si lo usamos, es ciclos por segundo. ¿Qué significa eso? Cantidad de veces que pasa algo en un segundo. ¿Para qué se usan los hertz? Se usan primero para determinar frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, si escuchamos la radio, nosotros sintonizamos una frecuencia particular, por decir 105.5 MHz, ¿sí? Es una frecuencia particular la cual sintonizamos. Pero además se utiliza para ver la velocidad de un procesador. Si ustedes le dicen, bueno, a mí mi procesador es rápido, mi computadora es lenta, lo que pueden ver es cuánto es de veloz su procesador, que el procesador que hace es la que hace los procesos. Por ejemplo, si yo le digo abrime el WhatsApp, cuanto más rápido sea mi procesador, más rápido va a abrir esa aplicación. ¿Y cómo se mide? En cantidad de procesos por segundo, ¿sí? Estamos hablando de procesadores que hoy están en 1.000.000.000, o sea 1 gigahertz, 1.000.000.000 de procesos en un solo segundo pueden hacer, ¿sí? Y estamos hablando de una máquina normal, ¿sí? Una máquina que ya tiene un procesamiento mayor puede superar los 3, 4, 5 gigahertz, ¿sí?, de velocidad de procesamiento. Pero es eso, es decir, bueno, ¿cuántas veces por segundo yo puedo procesar algo? Y si tengo 1 gigahertz de memoria, de procesamiento del microprocesador puede hacer 1 gigahertz de proceso, significa que ese procesador puede hacer 1.000.000.000 de procesos en un solo segundo, ¿sí? Después tenemos la unidad de almacenamiento byte, que ¿qué es un byte? Habíamos dicho que son 8 bits, ¿sí? El 8 bits, que generalmente lo que vamos a hacer acá es decir, hablar en kilo, hablar en mega, hablar en giga, ¿sí? Por ejemplo, la memoria RAM, cuando compramos un dispositivo, decimos o nos dicen tiene 2 GB de RAM, tiene 8 GB de RAM, tiene tantos GB de RAM. ¿Qué significa eso? Que tengo una capacidad de guardar de manera temporal 1.000.000.000 de bytes en una, por ejemplo, que tenga 1 gigabit de RAM, ¿sí? O byte, perdón. Y Word, acá en realidad es lo mismo que byte, ¿sí? Generalmente en la jerga se usa palabra como Word, que equivale a 8 bits, ¿sí? Después otra abreviatura es hacia la inversa. Nosotros estamos diciendo acá que cada vez que agregamos una sigla, kilo, mega, giga, tera, estamos multiplicando por 1000. A la inversa, estaríamos dividiendo por 1000, ¿sí? ¿Cómo es esto? Si yo tengo 1 metro, ¿sí?, y al metro lo divido en 1000 partecitas más pequeñas, voy a tener 1 milímetro, ¿sí? Porque a ese metro lo divido en 1000. Cada partecita que me queda es 1 milímetro. Si a ese milímetro, que es nada, fíjense en una regla, lo que es 1 milímetro es casi que no se puede ni ver. Si a ese milímetro lo vuelvo a dividir por 1000, que ya necesitaría un microscopio, se transforma en micrómetro, ¿sí? Justamente microscopio viene de que puedo ver cosas microscópicas, o sea, cosas que las divido por. ¿Qué significaría? Dividir 2 veces por 1000 es como que a 1 metro lo divida en 1.000.000 de partecitas pequeñas, ¿sí? Si a 1 metro lo divido en 1.000.000, me queda 1 micro. ¿Qué pasa si a 1 metro lo divido en 1.000 millones? No
no se vería ni con un microscopio, pero es nanómetro, ¿sí? La nanotecnología, si escucharon hablar un momento, habla de dispositivos o partes tan pequeñas como a un metro, dividirlo en 1000 millones de veces, ¿sí? Entonces, generalmente los microprocesadores, ¿por qué se llaman microprocesadores? Porque son muy pequeñas las partes que lo construyen. Estamos hablando de tan pequeños como a un metro dividirlo por un millón. Bueno, esa partecita son cómo se compone un microprocesador, ¿sí? Por eso es que hablamos de microprocesadores. Y ya estamos en nanotecnología. Hay fragmentos, por ejemplo, de materiales que se están dando ahora nuevos, novedosos, que tienen el tamaño de un nanómetro, o sea que de un metro dividido por 1000 millones, ¿sí? Y se pueden hacer cosas con ello. Después tenemos pinco, femto, que son distintas, ¿sí? Que todo se va dividiendo por 1000 y cada vez es más chiquito. Lo mismo que el espacio. Si yo a un segundo, que es esto un segundo, lo divido en 1000, voy a tener un milisegundo. Si a un segundo lo divido en un millón, voy a tener un microsegundo. Y si yo a un segundo lo divido por 1000 millones, voy a tener un nanosegundo. Que esos nanosegundos, fíjense, son lo que tarda en ver la información desde la CPU a la memoria RAM. Imagínense el poco tiempo que lleva. Por eso yo aprieto un botón en mi celular y se me abre una aplicación y dice, ¿cuánto tarda? A veces tarda demasiado. Bueno, pero fíjense que las velocidades que manejan los dispositivos son altísimas, ¿sí? Y es muy importante también ver esta diferencia, por ejemplo, del disco en el cual yo tengo el sistema operativo, guardo las fotos, almaceno información. El acceso es mucho más lento que en la RAM, por eso es que se monta todos los sistemas operativos o todo en la RAM, ¿sí? Los programas. ¿Para qué? Para accederlos rápidamente. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápida el acceso a la memoria RAM que el acceso a los discos externos o a los discos secundarios, ¿sí? Esto del microm es lo que decía yo de los circuitos impresos, ¿sí? Así que bueno, yo creo que acá hay un ejemplo que se los dejo para que lo vean. Es un ejemplo de una máquina vieja para no irnos tanto, ¿sí? Que va diciendo diferentes cosas, ¿sí? Que ustedes pueden analizar. Si quieren en la clase que viene lo pueden analizar, lo vamos a analizar juntos, como para que lo vean la presentación, donde dice, bueno, a ver, yo tengo esta computadora, analicen qué tipo de microprocesador tiene, cuál es la velocidad del microprocesador. Acá vemos cuál es la velocidad que tiene la memoria para mover los datos dentro de la computadora, ¿sí? Cuál es el disco externo, de qué capacidad es, ¿sí? Estos 7200 revoluciones por minuto se refiere a, como es un disco de los viejos, es un disco magnético, hay un magneto que gira internamente y eso es lo que hace que se mueva la información, ¿sí? Y después un global, que acá tenemos todo el resumen de todas las clases, estos 4 videos que vamos a terminar en total, donde tenemos la unidad de control o unidad central de procesamiento, la CPU, que es la inteligencia, donde hay un reloj que va a ir sincronizando todo lo que pasa en la computadora, donde vamos a tener una unidad de memoria, tenemos la RAM, tenemos la ROM, que es parecido al gráfico que yo les armé anteriormente, donde tenemos un sistema de entrada-salida con todos los periféricos que yo les describí también en el tercer video. Así que bueno, espero que haya quedado claro esta primera parte, que es la descripción de una PC, la descripción de un celular, la descripción de un dispositivo electrónico. Van a tener que hacer una práctica ahora y aplicar estos conocimientos, ¿sí? Y cualquier duda lo vamos a ver en clase. Así que bueno, nos vemos.